Hola, bienvenidos a mi canal Esfera Pública. Espero que estén todos bien en estas épocas, tiempos de coronavirus. Que van a ser tiempos, ya lo son, muy duros para todos y no está siendo fácil sacarle el lado positivo a la situación. Sobre todo porque en el caso de nuestro país, nosotros no solamente vivimos los efectos del coronavirus, que tiene tan afectado a parte importante del mundo, tanto sus habitantes como las proyecciones después de sostener, ¿no es cierto?, la calidad de vida que tenían por la crisis económica que se va a desatar. Sino que, y obviamente que los que pagan la cuenta más cara son los más débiles. Pero en Chile nosotros, además del coronavirus, tenemos otro problema. Es lo que se llama la lucha de clases. Es extraño, ¿no?, que en nuestro país siga viviendo las dinámicas políticas de la época de la Guerra Fría. Fíjense que hoy día Jorge Shaulson, que en general ha hecho muy buenos comentarios, ha sido un aporte en su Twitter, posteó que algunos en el barrio alto, se pregunta, ¿estarán celebrando que por fin los habitantes de los sectores populares necesitan un permiso para ingresar a su comuna? A lo dicho por Shaulson se suman muchas otras personas, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos revisado algunas o he mencionado en mi programa pasado algunas personas, algunos parlamentarios, como el señor Quintana, el señor Girardi, el señor Jadwe, la señora Pamela Giles, Camila Vallejo, Carol Cariola, Gutiérrez, etc. ¿Qué pasa con la lucha de clases en este contexto? Porque si nosotros queremos hacer un análisis de qué es lo que viene, tenemos que olvidar que este coronavirus no va a ser la solución una vez que se pase a todos nuestros problemas. Nosotros no podemos dejar de recordar que veníamos de un estallido social muy potente. Entonces, ¿qué pasa si a ese estallido social, que nosotros ya veíamos, estaba conduciendo las cosas por un camino muy peligroso de la violencia, amparada por una frágil, débil y a veces capturada institucionalidad, le sumamos el coronavirus? Ese es el tema que quiero abordar hoy. Para eso, para tener una mayor comprensión, tenemos que entender qué es la lucha de clases esencialmente, ¿sí? La lucha de clases, en sus términos bonitos, en sus términos teóricos, es el intento por destruir aquel poder adquisitivo, aquella propiedad que es el origen de las desigualdades entre las clases. A juicio de Marx, son estas desigualdades entre las clases las que llevan a que unas, las de la clase alta, ¿no es cierto?, exploten a los trabajadores y obtengan sus beneficios del trabajo de quienes laboran en sus empresas, de modo que ellos se enriquecen y los demás se empobrecen. Entonces, la lucha de clases viene siendo para esta gente la posibilidad de un mundo mejor, sin estos antagonismos entre las clases. Sin embargo, nosotros bien lo sabemos y lo sabe la historia, el intento de destruir las diferencias con los métodos que se proponen desde la violencia a estos sectores solamente trae una desgracia enorme para las personas más pobres, más débiles, más frágiles. Pero además, por un tiempo, como lo vimos con el señor Chávez y el señor Maduro, empodera a esa gente en el control del gobierno. La pregunta es por qué es necesario, previo a tomarse el control del gobierno, una lucha de clases, el discurso maniqueo de los buenos y los malos, y en Chile, obviamente, que desatar la violencia callejera de modo de destruir la convivencia común. Esto es necesario porque no votamos democráticamente de forma mayoritaria por la opción que nos proponen las personas que comparten esta ideología de igualar a todos y de vivir entonces en una especie de colectivo gigantesco o de destruir los fundamentos que mantienen una economía sana, de modo que cada quien pueda tomar su decisión de cuál es su proyecto de vida dentro de las condiciones, obviamente, que tiene la limitación de la vida para todos,
No, nosotros no optamos por esos grupos de forma mayoritaria, por lo tanto, ¿cómo pueden llegar esos grupos al poder? Y aquí es donde damos una redefinición de la lucha de clases. La lucha de clases es el intento por exacerbar los antagonismos dentro de la sociedad. Pueden ser diversos antagonismos, como nos dice Carl Schmitt, puede ser cualquier diferencia moral, religiosa que haya. Si eres mujer, hombre, puedo usar eso como una forma de conflictividad que lleva al antagonismo y termina en la guerra, en la violencia, en la desconfianza. ¿Qué logran con eso estos pequeños grupos de vanguardia que están muy bien entrenados y que tienen el objetivo de tomarse el poder? Lo que logran es el caos. En el caos, un pequeño grupo, como lo hizo Lenin, esto es la teoría leninista, es capaz de tomarse el poder donde nadie más puede responder ante eso. Entonces, eso es la lucha de clases. Ahora, instalémosla en el marco de, digamos, ¿para qué quieren, ¿no es cierto?, generar este quiebre institucional? Para tomarse el poder, ¿pero para qué? Y entonces la respuesta es porque en realidad los comunismos y sus respectivos aliados lo que quieren es el poder de distribuir ellos los recursos. Al respecto, nosotros tenemos una larga experiencia histórica, porque fíjense ustedes que del año 1935, después de todo esto que se llamó la cuestión social y que también tuvo efectos muy importantes en Chile, y después de la crisis del 29, bueno, de 1935 a 1955, el gasto del sector público en Chile se duplicó. Hacia 1955 alcanzó un 15% del PIB. Comparado con la década del 30, entre 1920 y 1970, el gasto social por persona creció 5 veces, mientras el producto lo hacía solo 2 veces. Éramos el país con mayor gasto social en Latinoamérica y al mismo tiempo con un 40% de pobreza, y teníamos los peores índices en calidad humana, como en desarrollo de calidad humana, como puede ser la mortalidad infantil, y los años de escolaridad y la desnutrición, etc. Entonces uno dice, es bien impresionante que la gente no tenga una visión histórica, lo que llaman conciencia histórica, ¿no es cierto?, de cómo se vivió antes. Cuando uno va a una persona que hoy día tiene 70 años y le dice, es que mi pensión no alcanza, y uno le pregunta, bueno, ¿cuánto era la pensión de tu mamá? Recién ahí caen en la cuenta de que esto no es algo natural, que es algo por lo que hay que trabajar, que es algo que ha costado mucho trabajo. Fíjense que yo hice hace unos años atrás un magíster en ciencia política, donde lo que hice fue un estudio, lo tengo acá, que se llama Los gobiernos de la concertación y el modelo económico del ladrillo desde la perspectiva liberal. Y aquí estudié muy profundamente todo lo que se hizo durante los gobiernos de la concertación con el modelo del ladrillo y cómo algunos aspectos cambiaron hacia una economía social de mercado, poniendo mucho énfasis en las políticas sociales, en el gasto público, y otras cosas, como por ejemplo, se resguardaron, como por ejemplo los equilibrios macroeconómicos. Entonces, ¿qué es lo que decía, qué es lo que sucedió con los gobiernos de la concertación? Que a partir de la Constitución del 80, fueron ellos quienes se autoimpusieron controles de manera de mantener estos equilibrios macroeconómicos, que ahora, en toda la discusión, ¿no es cierto?, económica que hay respecto de cuánto hay que gastar, de cuál es la presión que hay que ejercer sobre el gasto fiscal para superar la crisis, están en franco deterioro, ¿no es cierto?, entendiendo que es necesario hacer un esfuerzo extra para que ojalá la gente esté lo mejor posible, pero un esfuerzo extra que implique un equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo hicieron los equipos de la política económica de los gobiernos de la concertación, por dar un ejemplo, la regla del 1% del superávit estructural, que fue en el año 2001, ¿no es cierto? Además, el Fondo del Cobre, que fijaron una política contracíclica, estableciendo entonces un compromiso político con un objetivo fiscal, reduciendo la necesidad de las negociaciones alrededor del nivel del saldo presupuestario deseable para cada coyuntura. Miren, al final, ¿qué es lo que pasa cuando el Estado se transforma en empresario? Cuando el Estado se transforma en el proveedor de los bienes y servicios, cuando el Estado, es decir, estas burocracias,
que empiezan a ser cada vez más grandes a partir de estos grupos de vanguardia que ganan sus lealtades repartiéndoles a ellos. Por eso es que en todas partes donde se instalan los sistemas socialistas, comunistas, lo que sucede finalmente es que, como lo vemos en Venezuela, ¿no es cierto?, hay un grupo que está muy bien instalado económicamente, que son justamente los violentos que se tomaron el poder, y el resto vive toda la pobreza. ¿Y cómo sucede esto? En El Ladrillo, los autores se pronuncian de forma categórica y dicen que lo que sucede cuando le damos más poder al Estado es que un aumento de la inversión pública se realiza después en actividades de escasa productividad, que se politiza la gestión de las instituciones y esto resta eficiencia a todo el sistema. Bien, que podemos profundizar mucho sobre el Estado benefactor, el Estado subsidiario, el Estado empresario. En el caso de Chile, lo que surgió en la implementación del modelo del ladrillo con los gobiernos de la concertación fue una economía social de mercado. La pelea que hoy día se da por el tema constitucional está dada justamente porque lo que se quiere es aumentar el control político de aquellas prestaciones que entonces permitirían aumentar la burocracia, aumentar el poder de estos grupos que no son elegidos mayoritariamente por las personas. Corremos un peligro enorme en esta lucha de clases en tiempos del coronavirus, porque después del coronavirus vamos a salir muy empobrecidos y entonces las presiones que puedan haber hacia el apoyo a discursos populistas por parte de la gente que ya estuvo en la calle, enojada por abusos, un enojo legítimo, pero que finalmente se transformó todo ese enojo y se manipuló y se condujo hacia el abismo institucional, justamente lo contrario de lo que deberíamos de haber hecho, que era afirmar nuestras instituciones, porque es en las instituciones, es en las reglas macroeconómicas, es en el buen comportamiento de los agentes de mercado, es en el Estado eficiente donde se juega el bienestar de las personas. No, nosotros decidimos entonces ahora echarlo todo por la borda, ¿no es cierto?, e irnos a un proceso constitucional que obviamente que aumenta enormemente la incertidumbre, pero además de eso vamos a tener presiones tremendas con un marco de políticos que están fomentando la lucha de clases, que están fomentando el odio entre las personas, que en lugar de integrar a empresarios que han hecho un enorme esfuerzo ahora con sus trabajadores, en lugar de dar la posibilidad de que todos salgan adelante, porque no quieren entender de que si el empresario quiebra, el trabajador se queda sin trabajo por fuerza. No puedes evitar eso con una ley como quería la señora Vallejo. El problema es que se instala el odio, se instala la rabia. Ante la escasez, vamos a buscar un culpable y ya sabemos dónde terminan esas historias. Entonces, mi llamado es a que reflexionemos sobre esto. Ojalá haya alguna manera de decirle a los políticos irresponsables que siguen esta ruta de la lucha de clases, que si se veían beneficiados de alguna manera por la existencia del gobierno de Maduro, lo sentimos. Esa es la buena noticia de la semana. Con la caída del petróleo y con las medidas de Trump, es muy probable que Maduro termine también cayendo y todo el apoyo que podrían haber tenido estos grupos con los aires bolivarianos, las velas de sus barcos se terminen sin la energía para llegar a ningún puerto. Eso sería muy bueno. Pero no solamente eso, ellos ganan mucho fomentando esta lucha de clases. Su apoyo se basa luego en la pobreza de la gente a la que clientelizan con recursos de todos nosotros. Así es que los dejo pensando sobre esta lucha de clase en tiempos de coronavirus. Les cuento que me integré a un sistema que se llama Patreon, donde pueden hacerme donaciones directas y obviamente que si hay un tema que les gustaría que yo pudiese abordar y yo tuviese las facultades para hacerlo, encantada. A quien me pueda ayudar y apoyar económicamente en estos momentos difíciles, de al mismo tiempo dar respuesta en parte a sus inquietudes intelectuales en la medida en que yo pueda. Así es que los dejo a todos invitados a seguir en la esfera pública, pensando, reflexionando juntos. Que tengan una muy buena semana. Cuídense mucho.